Efectos de la pobreza y la corrupción en Latinoamérica. Capítulo 1. La pobreza y la corrupción en Latinoamérica. Las causas de la pobreza. La corrupción. Los recursos destinados a aspectos sociales pasan muy a menudo a manos privadas que los utilizan para su propio beneficio, lo cual provoca que no haya un reparto equitativo en la sociedad. El cambio climático. Las sequías son la causa más común de la escasez de alimentos. La deforestación a manos de los humanos causa una erosión acelerada, lo cual dificulta la cosecha de alimentos. Enfermedades y epidemias. Aunque se puede considerar también una consecuencia del bajo nivel económico de una sociedad, una población enferma es menos productiva y por lo tanto se crea un empobrecimiento mayor de sus miembros. El crecimiento de la población. En el año 2011, la población mundial era de 7.000 millones de personas. Ahora la previsión es que en el año 2050 aumente a rebasar los 9.000 millones según el Fondo de Población de la ONU. Los conflictos armados. Las guerras obligan a la población a desplazarse fuera de su lugar de residencia o vivir refugiada en países vecinos. Pierden su hogar, su vivienda y su trabajo. El despilfarro de alimentos. Anualmente malgastamos a nivel mundial más de 1.300 millones de toneladas de alimentos, según indica la Comisión Europea. Ahora las consecuencias de la pobreza. La delincuencia. Un territorio donde la necesidad de servicios básicos para vivir es de urgencia suele sufrir actos delictivos, terrorismo, narcotráfico, mafias, etc. La escasez de alimentos. Las familias afectadas por la pobreza no cuentan con alimentos básicos en su canasta alimenticia para cubrir sus necesidades, lo que conlleva la desnutrición de estas personas. Salud. Vivir en la pobreza indica que las personas estén propuestas a sufrir enfermedades continuamente. La desigualdad social. No todos los individuos cuentan con las mismas posibilidades para acceder a productos o servicios específicos, así como tener la misma calidad de vida. Ahora los tipos de pobreza. La pobreza material se da en los países que presentan un índice de exclusión social más bajo. La pobreza rural se produce cuando la respuesta a una mejora en la situación económica no es igual de positiva en las zonas rurales que en las urbanas. La pobreza urbana suele tener un lugar en aquellas ciudades donde existe un flujo constante de migración del campo a la ciudad. La pobreza social. Ser pobre se considera una categoría dentro de un conjunto de personas y se determinará según el nivel de reacción social que resulte de una situación desfavorable concreta. La pobreza infantil. La pobreza de una comunidad afecta sobre todo al crecimiento, la salud y el desarrollo cognitivo, emocional y conductual de los niños. La pobreza relativa. Engloba lugares que han sido marginados por los gobiernos del país o donde no se han adoptado las medidas necesarias para combatir el mal. La pobreza estructural afecta las condiciones de vida de un conjunto de personas dentro de una sociedad. Ahora las soluciones para la pobreza. Se debería aumentar las inversiones en salud, educación e infraestructura, aplicándose correctamente, tanto en las áreas urbanas como en las rurales. Asimismo, son importantes las ayudas sociales para una mejor inserción laboral y unos salarios dignos. Para acabar con el hambre y la escasez, varias organizaciones de las naciones están trabajando en estos territorios, entre ellas la UNICEF, la FAO y la PNUD. Existen también estrategias para incrementar los ingresos de los pobres o aumentar su acceso a servicios esenciales y mejorar sus perspectivas de desarrollo a largo plazo. Por ejemplo, está el desarrollo y la nutrición en primera infancia, el acceso universal a educación de calidad, la cobertura universal de salud, la tributación progresiva y la infraestructura rural. Continuando con la exposición de mi compañera Flor, hoy voy a hablar acerca de las causas y consecuencias de la corrupción. Causas de la corrupción. Una de ellas es la violencia objetiva, que se refiere a la sociedad desde hace más de medio siglo, que trae consecuencias muy impresionantes de corrupción. Por ejemplo, la expoliación de la riqueza de las regiones a través del robo de regalías. También la violación de los derechos humanos es fundamental, ya que es una causa clave como la desigualdad social. Las familias se empobrecen, se disminuye el empleo, aumenta el vandalismo, el robo y las bandas criminales. Se violan todos los derechos humanos de todas las personas. La ineficiencia de la educación es una estrecha relación con lo anterior. La ineficacia de educación que no nos prepara para un mundo mejor, sino debemos servir para el país.
Finalmente, tres causas vinculadas a las dos últimas es la ineptitud de la justicia, que es tan ineficaz e ineficiente en los procesos para castigar tales delitos. Como consecuencias de la corrupción tenemos en la sociedad las regulaciones sociales son muy poco efectivas. Las instituciones no son capaces de imponer sus normas y sus reglamentos a las personas que fallan en esto. Esto es especialmente peligroso dentro del Estado. Si el conjunto de instituciones que está a cargo de ayudar a la sociedad y de organizarnos no nos garantiza que vamos a estar bien, que nuestros derechos van a estar salvaguardados, bueno, va a producir un Estado corrupto. La destrucción de los organismos de control. Cuando un funcionario no está bien controlado por la institución, se corrompe fácilmente, porque tiene el camino libre para obtener un montón de beneficios con la tranquilidad de que nadie sepa nada. La imposición de políticas a corto plazo, corromperse no es solo quedarse con el dinero público. Antes que esto, se trata de perseguir intereses puramente individuales en vez de cumplir el rol en el que se les asigna. El deterioro de la infraestructura nacional es evidente que la consecuencia de no tener políticas de largo plazo. Tipos de corrupción. Como tipo de corrupción tenemos, póngase la del Puebla, el soborno. También tenemos un peso para el pueblo, uno para mí. Ahí te encargo a mi compadre, el tráfico de influencia, que eso se da mucho en nuestro país. También tenemos porque quiero y porque puedo, abuso de funciones, abuso de autoridad en el Estado. Un político pobre es un pobre político, enriqueciendo oculto. Calladito te ves más bonito, obstrucción de la justicia. Primero la familia, nepotismo. En las estadísticas de corrupción tenemos la organización alemana Transparencia Internacional reveló su más reciente informe sobre la percepción de corrupción para el año 2017. El índice se calcula de 0 a 100, respectivamente altamente corrupto a muy transparente, y se establece gracias a expertos y a actores del sector privado y su apreciación de la transparencia. En un panel de 180 países, los mejores alumnos son Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia, mientras que los peores son Somalia, Sudán del Sur y Siria. También tenemos países con alto índice de corrupción y uno de ellos es el nuestro. También tenemos a Venezuela como el país latinoamericano con mayor índice de corrupción, Haití que ocupa la casilla 157 con un índice de 22, Guatemala, Nicaragua, y también tenemos a Honduras, Ecuador, continuando El Salvador, Panamá y Colombia. En los indicadores macroeconómicos, en realidad las estadísticas ayudan a que los operadores puedan tomar pulso hacia la economía de los diferentes países. Es por ello que casi todos los interesados en conocer este tema son los mercados financieros religiosamente. Los principales indicadores tenemos indicadores de empleo, indicadores de precio y consumo, que es el IPC, ventas minoristas, ventas mayoristas, balanza de pagos, balanza de mercado, política fiscal y política monetaria. Continuando con la exposición, las estadísticas de la corrupción, la organización alemana de Transparencia Internacional reveló en su más reciente informe acerca de la percepción de la corrupción en el año 2017, que se calcula con un índice del 0 al 100, respectivamente, siendo desde muy corruptos a altamente transparente. En un panel de 180 países, el peor calificado es Venezuela, en el puesto 69 con un puntaje de 18. Le siguen Haití, Nicaragua y Guatemala, siendo los peores calificados en este índice de percepción. Otros países como Paraguay, México, Honduras y Ecuador obtuvieron un puntaje de entre 29 y 32, siendo muy alejados del mejor país calificado como lo es Canadá, que tiene un puntaje de 82 y ocupa el puesto 8 en el ranking mundial. La ONG denuncia
que los activistas y periodistas en los países corruptos arriesgan su vida diariamente por denunciar estos hechos. La cifra va de un periodista asesinado cada semana en dicho país corrupto. En América Latina, el informe acerca de la percepción de la corrupción revela que en el sector público de los países latinoamericanos la cifra de corrupción sigue siendo muy alta, a pesar de ciertos avances como son la legislación en Chile y las investigaciones en Ecuador y Perú. Los países que consideran la corrupción como cuestión prioritaria logran mejorar sus puntuaciones rápidamente, mientras que los países que no consideran este tema como prioritario empeoran cada año. Como ejemplo tenemos los casos de corrupción de la multinacional Odebrecht en cuanto a sobornos y financiamientos ilícitos. Países con alto índice de corrupción. El índice de la corrupción se analiza en el sector público y se califica a 180 países basándose en 3 evaluaciones y se utiliza una escala del 0 a 100, siendo altamente corrupto y muy transparente respectivamente. Venezuela es el país latinoamericano con mayor índice de percepción de corrupción, ocupa el puesto 169 con un puntaje 18, al igual que Irak. Le siguen Haití, Guatemala, Paraguay, México y República Dominicana en el puesto 135 con un índice de 29, Ecuador, Perú y Panamá, que ocupan el puesto 96 con un puntaje de 37. En el Perú, los escándalos de Odebrecht y el indulto al expresidente Fujimori han alterado esta percepción, y mientras que en Panamá este índice es alterado gracias a las investigaciones de sus expresidentes. Colombia se ubica en el puesto 96 con un índice de percepción de 37, gracias a sus escándalos más sonados como son el de Odebrecht, el cartel de Toda y el desfalco a Excelú en Córdoba. Los indicadores macroeconómicos. Los principales indicadores macroeconómicos son el anuncio de tipos de interés, que hace referencia a los movimientos de los precios en las divisas. Estos dictan los flujos de inversión, el Producto Bruto Interno, que es el indicador más amplio en la economía de un país, que representa el valor total del mercado de los bienes y servicios producidos en un país durante un año determinado. El índice de precios al consumo, que representa los cambios a nivel de precios minoristas de la cesta del consumidor medio. Los indicadores de empleo, que reflejan el estado general de una economía o un ciclo empresarial. La balanza de pagos, que representa la proporción entre la cantidad de pagos recibidos del extranjero y la cantidad de pagos enviados al extranjero. La política fiscal y monetaria gubernamental, que tiene como objetivo la estabilización de la economía mediante la manipulación de las políticas fiscales y gubernamentales. En conclusión, existen muchos indicadores macroeconómicos, sin embargo es importante no solo prestar atención a las cifras, sino también a su significado y a cómo afectan a la economía del país. Continuando con la exposición, mi nombre es Fabricio Priscoya Mesones y les voy a hablar sobre las políticas para el corregimiento de la corrupción en Latinoamérica. ¿Cómo funciona la corrupción? La corrupción puede ser abordada desde las perspectivas que en absoluto son antagónicas. En efecto, por un lado es posible entender la corrupción como actos o manifestaciones concretas. Diversos investigadores han planteado que los factores que condicionan corrupción y desarrollo son 3. La ausencia de valores en la sociedad, la distribución de la política en la administración pública y también la coyuntura de la sociedad subdesarrollada. En la relación entre la pobreza y corrupción se podría decir de que es una relación muy estrecha, ya de que se dice que entre más corrupción es el país, más pobre es este. Entre estos países son los países de Somalia, Haití y Afganistán. Las soluciones pueden ser fin de la impunidad, reforma de administración mayor y transparencia. Como conclusión de ese trabajo se tiene de que la corrupción oficial continúa siendo un problema en Latinoamérica y que la mayor parte de los países han prestado poca atención a la vigencia de este. Hay poca transparencia y control de financiamiento de partidos políticos.